No eres bueno. Solo tienes miedo de actuar. Eso duele leerlo. La primera reacción es defenderse. Pero antes de hacerlo, pregúntate algo. ¿Cuántas veces en el último mes actuaste desde lo que creías correcto, aunque tuviera un coste real? Si la respuesta tarda en llegar, ahí está todo. No en lo que crees sobre ti mismo, en lo que haces cuando creer algo tiene un precio. Jordan Peterson lo dijo con una brutalidad que incomoda. Que no eres bueno si no puedes ser peligroso. Que la bondad real no es incapacidad de hacer daño, es capacidad de hacerlo y elegir no hacerlo. Y Sartre añadió algo que va todavía más lejos. Que cada vez que no actúas cuando sabes que deberías actuar, estás tomando una decisión. Y que esa decisión dice algo sobre quién eres. La inacción no es neutral. No actuar también es un acto. Y sus consecuencias son tan reales como las de cualquier decisión tomada. Escribe en los comentarios una sola palabra. Actúo. No como lo que ya haces, como lo que empiezas a entender que podrías hacer. Ahora continuemos, porque lo que viene es lo que más cuesta admitir sobre uno mismo. Recuerda la última vez que viste algo que no estaba bien y no dijiste nada. Que callaste cuando debías hablar. Que cediste cuando debías mantenerte. ¿Cómo te sentiste después? Si la respuesta incluye algo parecido a alivio mezclado con algo que no sabes nombrar bien, ese algo sin nombre es lo que Peterson y Sartre describen. El alivio de haber evitado el conflicto. Y debajo de ese alivio, algo más oscuro. La sensación de que dejaste algo sin hacer. Que huiste de algo que merecía enfrentarse. Peterson hablaba de esto con una imagen que no se olvida fácilmente. Que imagines a un perro que no muerde. No porque haya decidido no morder, porque tiene miedo de morder. Ese perro no es manso, es cobarde. Y hay una diferencia enorme entre los dos, aunque desde fuera parezcan lo mismo. El perro manso podría morder y elige no hacerlo. El cobarde no puede. Y esa incapacidad no es virtud, es una limitación disfrazada de carácter. Sartre añadía algo que complica todavía más esto, que el ser humano está condenado a ser libre, que no hay excusa válida para la inacción, que siempre hay una elección posible, aunque el miedo diga que no la hay, y que cuando dices que no podías hacer otra cosa, en la mayoría de los casos no es verdad. Podías. Y elegiste no hacerlo. Y esa elección tiene consecuencias, aunque la llames imposibilidad. Recuerda algo que justificaste con no tenía otra opción, que la situación no te dejaba otra salida, que no había forma de hacer nada diferente. Ahora míralo con más honestidad. ¿No había opción? ¿O había una opción que tenía un coste que no querías pagar? Porque esas dos cosas no son lo mismo, aunque se sientan igual. Peterson también hablaba de la sombra en términos muy concretos. Que integrar la sombra no es volverse cruel. Es reconocer que tienes capacidad para el conflicto, para la firmeza, para defender lo que importa. Y que sin esa capacidad reconocida y disponible, lo que das al mundo no es bondad, es debilidad. Y la debilidad no protege a nadie, ni a ti, ni a los que te importan. Piensa en alguien que depende de ti. Un hijo, una pareja, un amigo en una situación difícil. Y pregúntate si en un momento de verdad podrías defender lo que les importa, aunque eso requiriera conflicto. Si la respuesta genera incomodidad, esa incomodidad no es señal de que eres buena persona. Es señal de que hay algo que necesitas desarrollar para poder serlo de verdad. Sartre también hablaba de la mala fe, que es el estado en que la mayoría de las personas vive la mayor parte del tiempo. La mala fe es convencerte de que no puedes elegir, de que las circunstancias te determinan, de que eres el resultado de lo que te pasó y no el origen de lo que haces, y que mientras vives en mala fe, nunca puedes ser plenamente responsable de tu vida.
porque siempre hay algo externo que explica por qué eres como eres, por qué no actúas, por qué no puedes. Recuerda algo de ti que atribuyes al pasado, a cómo te criaron, a lo que te pasó, a las circunstancias que no elegiste. Y pregúntate cuánto de eso es explicación y cuánto es excusa. Sartre no niega que el pasado influye, niega que determine. Y esa diferencia es donde vive la libertad real, en el espacio entre lo que te pasó y lo que decides hacer con eso. Hay algo que Peterson observó sobre los hombres y mujeres que viven desde el miedo a actuar, que con el tiempo su mundo se encoge. Evitan más cosas, dicen no a más oportunidades, se alejan de más situaciones que podrían generar conflicto y llaman a ese encogimiento prudencia o madurez, cuando en realidad es el miedo acumulando territorio, ganando espacio con cada pequeña evitación, hasta que el mundo cabe en un espacio muy pequeño y muy seguro y muy vacío. Recuerda algo que dejaste de hacer porque generaba demasiada incomodidad, que antes hacías y que en algún momento empezaste a evitar, y pregúntate si lo evitas porque no quieres o porque ya no puedes. Esa diferencia importa, porque lo que no quieres puedes elegirlo de nuevo. Lo que ya no puedes requiere trabajo para recuperarlo, y cuanto más tiempo pasa, más trabajo requiere. Peterson y Sartre coinciden en algo que parece contradictorio, pero no lo es: que la libertad real no es ausencia de límites, es capacidad de actuar dentro de ellos con plena responsabilidad. Que ser bueno no es ser inofensivo, es ser capaz de hacer daño y elegir conscientemente no hacerlo. Porque lo que no puede elegirse no tiene mérito. No eres bueno si no puedes ser otra cosa. Esa frase incomoda porque deshace una imagen muy cómoda de uno mismo, la del que nunca hace daño como prueba de que es buena persona, cuando la realidad es que nunca hacer daño puede significar que nunca te has atrevido, que el conflicto te aterra tanto que lo evitas a cualquier precio, incluido el precio de tu propia integridad. Lo que no actúas cuando deberías actuar no desaparece, se acumula, como una deuda que crece con los intereses del tiempo y que tarde o temprano pide ser pagada, en forma de resentimiento, de explosiones desproporcionadas, de la rabia que estalla cuando ya no puede contenerse más, de la vida que no construiste porque el miedo eligió por ti. Sartre decía que el infierno son los otros, pero lo que realmente describía es el infierno de vivir para los otros en lugar de desde uno mismo, de elegir siempre lo que evita el conflicto en lugar de lo que es verdadero. No eres bueno, solo tienes miedo de actuar. Puede que eso duela leerlo, puede que la primera reacción sea defenderse. Eso también es información, porque quien actúa desde la bondad real no necesita defenderse de esa pregunta. La mira con curiosidad, porque sabe la diferencia entre lo que elige y lo que evita. Peterson también hablaba del orden y el caos como las dos fuerzas fundamentales que estructuran la experiencia humana, y que la vida bien vivida no es la que elimina el caos, es la que aprende a navegarlo. El caos es lo desconocido, lo que puede salir mal, lo que no puedes controlar. Y la persona que evita actuar por miedo al caos se queda atrapada en un orden que se encoge, que se vuelve más pequeño con cada evitación. Recuerda algo que evitaste durante tiempo porque podía salir mal, y recuerda qué pasó cuando finalmente lo hiciste o cuando el tiempo lo obligó. ¿Fue tan terrible como el miedo lo pintaba? En la mayoría de los casos no lo era. El miedo es siempre más grande que lo que protege, y cada vez que actúas a pesar del miedo, el miedo se reduce un poco. Cada vez que evitas, el miedo crece otro poco. Sartre también hablaba de la autenticidad como el valor más difícil y más necesario. No autenticidad como decir siempre lo que piensas sin filtro. Autenticidad como vivir en coherencia con lo que realmente eres. Y que la inautenticidad no es solo deshonestidad con otros, es deshonestidad contigo mismo. Vivir de una forma que no corresponde a lo que hay dentro, y pagar el precio de esa incoherencia en forma de un malestar sin nombre. Piensa en cuánto de tu vida cotidiana corresponde a lo que realmente quieres y cuánto corresponde a lo que se espera de ti. No en las grandes decisiones, en las pequeñas de cada día.
Lo que dices en reuniones, aunque no lo creas. Cómo actúas en contextos donde sientes que no puedes ser completamente tú mismo. Los espacios donde te adaptas tanto que ya no sabes bien qué es adaptación y qué eres tú. Sartre diría que cada uno de esos momentos es una pequeña traición a la autenticidad y que acumuladas esas traiciones tienen un coste. El de vivir una vida que se siente ligeramente equivocada sin saber exactamente por qué. No eres bueno, solo tienes miedo de actuar. Esa frase no te condena, te libera. Porque si el problema es el miedo puede trabajarse. Y la bondad real que viene después de trabajarlo vale infinitamente más que la amabilidad que viene del terror. No es que todo haya cambiado, es que ya no puedes hacer como si no lo vieras. Y eso no se apaga.